hierro al rojo vivo, aceite hirviendo y una caja de madera cubierta de clavos. No es una metáfora ni una leyenda exagerada. Es el final que un hombre aceptó por decisión propia. ¿Por qué alguien regresaría voluntariamente al cautiverio sabiendo que le espera una muerte lenta y atroz? ¿Por qué elegir el dolor antes que la vida, la familia y la libertad? ¿Fue Marco Atilio Régulo el máximo ejemplo del honor romano, o la víctima perfecta de una historia diseñada para justificar el odio? Su elección no solo selló su destino, también redefinió el significado del deber para toda una civilización. Siglo III a.C. El mundo conocido no es más que un tablero dominado por dos potencias condenadas a chocar. Por un lado, Roma, joven, ambiciosa y despiadadamente eficiente, una república forjada en hierro, disciplina y obediencia absoluta. Por el otro, Cartago, antigua, inmensamente rica, dueña indiscutible de los mares, un imperio construido sobre el comercio, la astucia y ejércitos de mercenarios. Durante años se observaron, se provocaron y se midieron desde la distancia, hasta que la tensión se volvió insoportable. La primera guerra púnica estalla como una lucha a muerte por el control del Mediterráneo. No es solo una guerra por territorios, sino por el futuro mismo de ambos imperios. Cada batalla, cada flota hundida y cada ciudad arrasada acerca un poco más la aniquilación total del enemigo. En este escenario brutal emerge una figura que encarna a la perfección el ideal romano: Marco Atilio Régulo. 2 veces cónsul, general respetado y símbolo de una Roma que cree firmemente en su destino de dominio. Para Régulo, la guerra no es únicamente una obligación política, es una demostración de superioridad moral y militar. Roma no lucha para sobrevivir, lucha para imponerse. Y en esa convicción absoluta, en esa fe ciega en la invencibilidad romana, se empieza a gestar la tragedia. Porque cuando dos imperios luchan sin margen para el error, basta una sola decisión equivocada para cambiar el curso de la historia. En el año 256 a.C., Marco Atilio Régulo toma una decisión que cambia por completo el curso de la guerra. Hasta ese momento, Roma y Cartago se habían enfrentado principalmente en el mar, midiendo fuerzas en una lucha larga y costosa. Pero para Régulo, aquello no era suficiente. No concebía la guerra como un simple desgaste, sino como una demostración absoluta de poder. Si Roma quería vencer, debía hacerlo de forma total. Y para lograrlo, la guerra debía llevarse directamente al corazón del enemigo. Con una flota poderosa y un ejército experimentado, Régulo desembarca en África. El golpe es demoledor. La armada cartaginesa es derrotada en una de las mayores batallas navales de la antigüedad. Y por primera vez en generaciones, Cartago siente el miedo en su propia tierra. Las legiones romanas avanzan sin resistencia significativa, saqueando campos, incendiando ciudades y destruyendo todo a su paso. El mensaje es claro. Roma no ha venido a negociar, ha venido a dominar. El pánico se extiende rápidamente por Cartago. La élite política observa cómo su territorio arde, mientras los ejércitos romanos se acercan cada vez más a la ciudad. Ante una amenaza tan directa, los cartagineses optan por una salida desesperada. Ofrecen la paz. Pero para Régulo, esa oferta no representa una victoria real. La paz, tal como se la proponen, es solo una pausa. Él quiere algo distinto. Quiere una rendición completa, humillante, diseñada para quebrar a Cartago para siempre. Las condiciones que exige son aplastantes. Cartago debería perder su autonomía, su capacidad militar y su posición como potencia. No sería un enemigo vencido, sino un estado sometido sin futuro. Régulo está convencido de que Cartago no tiene otra opción que aceptar. En su mente, la guerra ya está decidida. Roma ha ganado y él será recordado como el hombre que llevó la victoria final a la República. Pero esa seguridad absoluta es precisamente el inicio de su caída. Régulo no comprende que, al empujar a su enemigo hasta el borde de la aniquilación,
está eliminando cualquier incentivo para la negociación. Cuando no queda nada que perder, incluso el imperio más agotado puede recurrir a soluciones extremas. La arrogancia, ese veneno silencioso de los invencibles, nubla su juicio. Mientras disfruta de su posición a las puertas de Cartago, Régulo comienza a verse a sí mismo como el nuevo dueño de África. La disciplina romana, la fuerza de las legiones y las recientes victorias refuerzan su convicción de que nada puede salir mal. Ignora las señales de advertencia, subestima a su enemigo y descarta la posibilidad de una respuesta eficaz. Para él, Cartago está rota y solo espera el golpe final. Lo que Régulo no sabe es que, en medio de la desesperación, Cartago está buscando algo más que una tregua. Está buscando un salvador. Alguien capaz de ver lo que sus propios generales no han sabido comprender. Mientras el cónsul romano confía en una victoria inevitable, los cartagineses toman una decisión crucial que cambiará el rumbo de la guerra. Deciden recurrir a un solo hombre, alguien ajeno a sus estructuras políticas, alguien que entiende la guerra desde la experiencia pura y no desde el orgullo. Así, la campaña africana, que comenzó como una demostración de poder romano, se transforma lentamente en una trampa. Régulo cree que controla la situación, pero en realidad está preparando el terreno para su propia derrota. La guerra, que parecía resuelta, entra en una fase nueva y mucho más peligrosa. Y cuando Cartago finalmente libere al hombre que ha elegido para dirigir sus fuerzas, la arrogancia romana será puesta a prueba de la forma más brutal imaginable. Cartago estaba acorralada. Tras la campaña africana de Régulo, la ciudad vivía bajo la sombra del colapso total. Sus ejércitos habían sido derrotados, su moral estaba rota y sus generales parecían incapaces de encontrar una salida. Cada día que pasaba, la rendición parecía más cercana. Pero cuando un imperio llega al borde de la destrucción, a veces toma decisiones desesperadas, y en ese momento crítico, Cartago encontró a su salvador en la figura menos esperada. Un barco solitario atracó en el puerto. De él descendió un hombre que no tenía el aspecto de un líder político ni de un noble cartaginés. Era un mercenario espartano llamado Jantipo, un profesional de la guerra formado en la disciplina más brutal del mundo antiguo. No traía refuerzos, no prometía milagros, no hablaba de gloria. Traía algo mucho más peligroso: conocimiento. Antipo observó en silencio al ejército cartaginés y comprendió de inmediato la magnitud del desastre. Tropas mal dirigidas, desmotivadas y obligadas a combatir en un terreno que anulaba por completo sus mayores ventajas. Hasta ese momento, los generales cartagineses habían cometido un error tras otro. Luchaban en colinas estrechas, donde la caballería no podía maniobrar, y los elefantes de guerra se convertían en un estorbo inútil. Para Jantipo, aquello era imperdonable. Con frialdad absoluta comenzó a reorganizar las fuerzas. Reentrenó a los soldados, restauró la disciplina y, sobre todo, cambió la mentalidad del ejército. Les recordó que no luchaban por dinero ni por prestigio, sino por su propia supervivencia. Cartago no necesitaba héroes individuales, necesitaba una máquina de guerra funcional. La clave de su estrategia era el terreno. Jantipo sacó al ejército de las colinas y lo desplegó en la llanura abierta, el único escenario donde Cartago podía explotar todo su potencial. Allí, la caballería tendría libertad para rodear al enemigo y los elefantes podrían actuar como un arma de choque devastadora. Todo estaba calculado. La batalla no se libraría donde Roma quería, sino donde Antipo había decidido. Cuando Régulo vio el cambio de estrategia, reaccionó con desprecio. Para él, que los cartagineses aceptaran combatir en campo abierto era una señal de desesperación, casi de estupidez. Confiaba ciegamente en la disciplina de las legiones romanas, en la solidez de su infantería pesada y en su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. En su mente, la batalla ya estaba ganada antes de comenzar. No comprendió que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que pensaba de manera diferente. Antipo no ordenó un ataque frontal contra el muro de escudos romano.
En su lugar, liberó primero a las bestias. 100 elefantes de guerra avanzaron contra el centro de la formación romana, como montañas de carne y furia. El impacto fue inmediato y devastador. Las líneas romanas, hasta entonces impecables, comenzaron a doblarse y a romperse. Las legiones, diseñadas para enfrentarse a hombres, no tenían respuesta para toneladas de fuerza animal lanzadas directamente contra ellas. Mientras los soldados romanos luchaban desesperadamente por mantener la formación y sobrevivir al caos, la verdadera trampa se cerraba. La caballería cartaginesa, ahora libre para maniobrar en la llanura, envolvió los flancos romanos con rapidez letal. No hubo tiempo para reorganizarse. La retirada se volvió imposible. El ejército de Régulo no estaba combatiendo en una batalla convencional. Estaba atrapado dentro de una máquina de matar diseñada con precisión absoluta. El resultado fue una carnicería. De un ejército de aproximadamente 30,000 hombres, solo unos pocos miles lograron escapar con vida. El resto murió en el campo de batalla o fue capturado. Entre los prisioneros se encontraba el propio Régulo, el general invencible, el hombre que había creído poder doblegar a Cartago con su sola voluntad. Encadenado, humillado y cubierto de polvo, fue arrastrado ante los mismos líderes a los que había intentado imponer una paz humillante. En ese instante, la guerra cambió para siempre. La arrogancia romana había sido castigada y Cartago, gracias a un solo hombre y a una sola decisión estratégica, había transformado una derrota segura en una victoria total. Pero aquella victoria no solo selló el destino de la campaña africana, también marcó el comienzo del largo y aterrador camino que llevaría a Régulo desde la gloria hasta el infierno. La derrota de Régulo no es solo militar, es absoluta. El hombre que había llevado la guerra al corazón de África es reducido ahora a un prisionero encadenado, arrastrado por el polvo ante los mismos líderes cartagineses a los que había intentado humillar con sus condiciones de rendición. La inversión del destino es total. El general invencible, el símbolo de la arrogancia romana, cae sin gloria, sin ejército y sin poder. Cartago no celebra con compasión, tampoco ejecuta de inmediato. El castigo que elige es mucho más lento y calculado. Régulo es encerrado en una mazmorra oscura, húmeda y pestilente. No hay honor, no hay reconocimiento de su rango, no hay trato especial. Allí comienza una forma distinta de guerra, una guerra contra el tiempo, la memoria y la resistencia humana. No permanece cautivo durante unos días ni durante unos meses, sino durante 5 largos años. 5 años de encierro casi absoluto, separados del mundo exterior, mientras el conflicto entre Roma y Cartago continúa sin él. En la oscuridad de su celda, Régulo se convierte en un fantasma. La guerra sigue devorando hombres y recursos, pero su nombre deja de pronunciarse en los campos de batalla. El silencio es su castigo diario. Cada jornada es una repetición de hambre, suciedad y espera. El paso del tiempo se diluye, los días se confunden con las noches y la mente comienza a desgastarse lentamente. En ese encierro prolongado surge una pregunta que no lo abandona. ¿Roma aún recuerda su nombre o ya ha sido borrado de la historia? Para Cartago, Régulo no es simplemente un prisionero, es una pieza estratégica. Mientras pasan los años, la guerra entra en una fase peligrosa. Ninguna de las dos potencias logra una victoria decisiva. Roma, humillada por la derrota en África, se niega a ceder. Cartago, salvada por la intervención de Antipo, tampoco consigue imponerse de forma definitiva. El conflicto se convierte en una sangría constante, una guerra de desgaste que consume ejércitos y riquezas sin acercar la paz. En ese punto muerto, los líderes cartagineses comienzan a mirar a Régulo de otra manera. El prisionero romano posee algo que ningún ejército puede ofrecer: su honor. 5 años de cautiverio han erosionado su cuerpo, pero no han quebrado la idea fundamental sobre la que se construyó su vida. Régulo sigue siendo un romano de la vieja escuela, formado en la creencia de que un juramento es sagrado y que la palabra dada
vale más que la vida. Cartago entiende entonces que puede utilizarlo, no como rehén común, sino como un instrumento político. Mientras Roma y Cartago se desangran sin avanzar, la diplomacia aparece como una nueva arma. Un arma silenciosa, peligrosa y potencialmente decisiva. Régulo es la clave de ese plan. No lo liberarán por compasión, sino para convertirlo en el vehículo de una propuesta calculada hasta el último detalle. Cuando finalmente la puerta de su celda se abre, no es para anunciar el fin de su sufrimiento, sino el comienzo de una prueba aún mayor. Cartago no viene a negociar su libertad, viene a ponerlo ante una elección imposible. Tras 5 años de oscuridad, Régulo es llevado ante sus captores, y se le presenta una oferta que parece, en la superficie, una oportunidad de salvación, pero en realidad es una trampa construida sobre el concepto más sagrado de la cultura romana. La guerra ha cambiado de forma. Ya no se lucha solo con espadas, flotas o elefantes. Ahora se lucha con juramentos, con lealtades y con decisiones morales que no tienen una salida limpia. Régulo, aislado durante años, es devuelto de golpe al centro del conflicto. Su cautiverio no ha terminado. Simplemente ha adoptado una forma mucho más cruel. Porque lo que Cartago está a punto de exigirle no es obediencia forzada, sino algo mucho más difícil: que elija por sí mismo regresar al infierno si Roma no hace lo que ellos desean. Y en esa exigencia silenciosa comienza la fase más trágica de toda su historia. Tras 5 años de encierro, la puerta de la celda de Régulo se abre de nuevo. No es un gesto de compasión ni el anuncio de su libertad. Cartago ha decidido utilizarlo. La guerra se ha estancado y ambos imperios están exhaustos. Roma se niega a ceder pese a la humillación sufrida en África. Cartago, aunque salvada por la victoria de Antipo, tampoco logra imponer una derrota definitiva. En ese punto muerto, la diplomacia se convierte en un arma tan peligrosa como cualquier ejército. Los líderes cartagineses elaboran un plan frío y meticuloso. Régulo será enviado a Roma como embajador de Cartago. Su misión será presentar una oferta de paz y, sobre todo, negociar un intercambio de prisioneros. Cartago posee a numerosos nobles romanos de alto rango. Roma, por su parte, mantiene cautivos a jóvenes comandantes cartagineses, valiosos para el futuro del conflicto. Sobre el papel, el trato parece razonable. En la práctica, es una trampa cuidadosamente diseñada. El éxito del plan depende de una sola cosa: el honor romano. Para garantizarlo, los cartagineses exigen a Régulo un juramento solemne. Debe prometer, ante los dioses de Roma y de Cartago, que si el Senado rechaza la propuesta, regresará voluntariamente al cautiverio. No como prisionero escoltado, sino como un hombre que cumple su palabra. Los cartagineses saben perfectamente a quién tienen delante. Régulo no es un mercenario ni un político oportunista. Es un romano de la vieja escuela, educado en la creencia de que un juramento es sagrado e inviolable. Régulo acepta. No hay negociación ni resistencia visible. Con esa sola decisión, su destino queda prácticamente sellado. Cartago no necesita cadenas ni amenazas. El peso del honor es suficiente. Cuando abandona la ciudad rumbo a Roma, no lo hace como un hombre libre, sino como alguien atado por una promesa que no puede romper sin destruir su propia identidad. Su llegada a Roma provoca una conmoción inmediata. El héroe de África ha vuelto. Sin embargo, la imagen que ofrece es perturbadora. No es el cónsul victorioso que partió años atrás, sino un hombre envejecido por el cautiverio, vestido con ropas gastadas, marcado por la derrota. Su familia corre a abrazarlo, pero Régulo los detiene. Declara que ya no es un ciudadano libre de Roma, sino un esclavo de Cartago ligado por un juramento. Incluso se niega a entrar al Senado como miembro y espera fuera, como un extranjero, hasta ser llamado. Roma contiene la respiración. Régulo ha regresado a casa, pero no para salvarse. Ha regresado para cumplir una misión que sabe que puede costarle la vida. En ese instante, el honor deja de ser una virtud abstracta y se convierte en un arma letal.
tanto para Roma como para el hombre que la encarna. La noticia de su regreso sacude a Roma. Marco Atilio Régulo, el héroe de África, ha vuelto tras 5 años de cautiverio. Pero cuando la multitud lo ve, la celebración se apaga. El hombre que cruza las puertas de la ciudad no es el cónsul victorioso que recordaban, sino una figura consumida por el sufrimiento, vestida como un prisionero. Su esposa y sus hijos corren a abrazarlo, pero él los aparta con un gesto firme. Declara que ya no es un ciudadano libre de Roma, sino un esclavo de Cartago atado por un juramento. Incluso se niega a entrar al Senado como miembro y espera en la puerta, como un extranjero, hasta ser convocado. Cuando finalmente toma la palabra, la curia queda en silencio absoluto. Todos esperan una súplica, un ruego por la paz, por la vida, por la libertad. Régulo presenta la oferta cartaginesa con frialdad, paz y un intercambio de prisioneros. Describe los términos sin emoción, como si fuera un simple mensajero. Pero entonces levanta la cabeza y fija la mirada en los senadores. Lo que sigue no es una petición, es una condena. Con la autoridad del antiguo cónsul, les prohíbe aceptar la paz, les prohíbe intercambiar a los prisioneros. El escándalo estalla. Algunos creen que el cautiverio le ha robado el juicio. Sus amigos y parientes le suplican que se detenga. Régulo no cede. Comienza a desmontar la propuesta con una lógica implacable. Los comandantes cartagineses capturados, afirma, son jóvenes y valiosos. Liberarlos sería devolverle a Cartago su futuro militar. Los romanos prisioneros, en cambio, son viejos y derrotados, sin valor estratégico alguno. Su argumento final es el más devastador. Un soldado romano que se rinde, proclama, es un soldado inútil. Permitir su regreso enseñaría a las legiones que la rendición tiene recompensa. Es mejor para Roma que mueran en el exilio como advertencia eterna. El Senado, conmovido y avergonzado, vota, rechaza la paz, rechaza el intercambio, y en ese instante, el destino de Régulo queda sellado. La decisión del Senado cae como un golpe final. La paz ha sido rechazada, el intercambio también. La guerra continuará. Para Roma es una victoria moral. Para Régulo es una sentencia irrevocable. El juramento que pronunció en Cartago vuelve ahora para reclamarlo. Su familia rompe en llanto. Su esposa le suplica que se quede, que se oculte, que nadie podría reprocharle romper una promesa hecha bajo coacción. Incluso algunos senadores le aseguran que ese juramento no tiene valor legal ni religioso. Régulo no escucha a ninguno. Con una calma que desconcierta a todos, se despide. Se aleja de los brazos de su esposa y de la mirada de sus hijos, consciente de que no los volverá a ver. Camina por Roma con la cabeza en alto, no como un prisionero escoltado, sino como un hombre que elige su destino. Cruza las puertas de la ciudad y se dirige a la embajada cartaginesa. No hay cadenas, no hay guardias, solo el peso del honor guiando cada paso. Antes de que Régulo llegue a Cartago, la noticia ya lo precede. Los cartagineses no reaccionan con respeto, sino con furia. Se sienten engañados y humillados. Aquel prisionero romano no solo ha frustrado su plan, sino que ha utilizado su propia oferta como un arma para fortalecer la voluntad de su enemigo. La gratitud desaparece. En su lugar, surge una sed de venganza fría y calculada. Régulo regresa sabiendo exactamente lo que le espera. No vuelve por ignorancia ni por esperanza, sino por convicción. Ha cumplido su palabra. Ahora, Cartago se prepara para hacer lo mismo con la suya. El regreso de Régulo a Cartago no trae clemencia, solo castigo. Los líderes cartagineses, enfurecidos por lo que consideran una traición calculada, deciden que una muerte rápida sería un regalo inmerecido. Lo que sigue nos llega a través de relatos romanos posteriores, tan brutales que incluso hoy generan dudas. ¿Es historia fiel o propaganda de guerra? Sea como sea, la leyenda queda grabada con una violencia extrema. Primero atacan sus ojos. Le arrancan los párpados para que no pueda cerrarlos jamás. Lo encierran en una oscuridad absoluta.
hasta quebrar su percepción del tiempo, y cuando su mente está al límite, lo arrastran al exterior y lo obligan a mirar el sol africano sin descanso. Después, llega el instrumento final. Una caja de madera hecha a su medida, cubierta por dentro con clavos y púas de hierro. Régulo es introducido a la fuerza. Cada movimiento, cada respiración, hunde el metal en su carne. No existe postura que alivie el dolor. La sangre empapa la madera mientras la conciencia se disuelve en un océano de agonía. Para sus verdugos, su silencio es la última derrota, una resistencia que los enfurece aún más. Entonces añaden el último horror. Calientan aceite y lo vierten sobre la caja, convirtiendo el interior en un horno insoportable. La empujan por una colina y el cuerpo del 2 veces cónsul queda destrozado. El tormento ha terminado, pero la historia apenas comienza. Cuando la noticia llega a Roma, la ciudad no llora. Arde. El odio se convierte en combustible político y moral. El Senado, en un acto de venganza sin precedentes, entrega a 2 generales cartagineses prisioneros a Marcia, la viuda de Régulo. Según los relatos, ella los encierra, los priva de comida y sueño, y los deja consumirse en la miseria hasta la muerte. La guerra deja de ser solo estratégica, se vuelve personal. Con la muerte de Régulo, la guerra no se apaga, se transforma. Su sacrificio se convierte en un mito fundacional para Roma, un ejemplo perfecto del ciudadano ideal. Poetas como Horacio exaltan su figura, presentándolo como el hombre que apartó a su familia para abrazar un deber absoluto. Para generaciones de romanos, su historia se convierte en una lección repetida desde la infancia. El honor está por encima de la vida, el juramento es sagrado y el dolor es pasajero, frente a la gloria eterna de la República. Pero con el paso del tiempo surge una duda inquietante. ¿Murió realmente así? Los relatos más detallados sobre su tortura provienen de autores que escribieron siglos después de los hechos. Historiadores contemporáneos a la guerra, como Polibio, apenas mencionan su final y no describen tormentos. Esto abre una posibilidad incómoda, que la versión más famosa de su muerte sea una construcción deliberada, una pieza de propaganda destinada a deshumanizar a Cartago y justificar su destrucción total. Roma necesitaba héroes y villanos. La primera guerra púnica fue larga, sangrienta y agotadora. Para sostener el sacrificio, hacía falta una historia que encendiera el odio y legitimara la aniquilación del enemigo. Y funcionó. El fantasma de Régulo planeó sobre el conflicto durante décadas, hasta que Cartago fue finalmente borrada del mapa. ¿Verdad literal o mito cuidadosamente construido? El núcleo de la historia permanece intacto. Régulo enfrentó una elección imposible y eligió el deber. Su cuerpo fue destruido, pero su leyenda ayudó a forjar el alma de Roma y aún hoy nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero precio del honor?